El libro de Juan, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 8, para el estudio de hoy. Quiero hablarte de unos contrastes que va a presentar aquí el autor, unos contrastes que van a ser, de cierta manera, aleccionadores para la audiencia ahí en su contexto, pero también para cada uno de nosotros. ¿Quién, tal vez si el hijo, el pequeño, el sobrino de la casa no quiso comer la verdura, no le dijo, pero hay gente que no tiene, ¿cierto? Ha utilizado ciertos contrastes para dar un punto o enseñar una lección, ¿cierto? Entonces, no quiero esta ropa, pero hay gente que, pero no quiero este... Algo parecido va a hacer el apóstol Juan a través de una historia que vamos a ver, donde nos va a contrastar situaciones, nos va a contrastar condiciones, nos va a contrastar actitudes que nos deben a nosotros de alguna forma llamar la atención, de alguna forma también exhortar para considerar si estamos siendo realmente valorando las cosas que debemos valorar y siguiendo las cosas que debemos seguir. Como cuando a un niño se le dice, ¿cierto? No quieres esto, pero hay gente... Valora lo que tienes, ¿cierto? Diría, da gracias que está esto en tu plato. Deberías tú agradecer. Bueno, algo así, salvando las diferencias, vamos a ver algunos contrastes también el día de hoy. Mira lo que dice el capítulo 8 del libro de Juan. Recuerda que la semana pasada, por corte de luz, no tuvimos reunión, pero la semana antepasada nosotros revisamos en el capítulo 7 un discurso que Jesús dio en medio de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es una de las 7 fiestas que tiene la nación de Israel, o que tenía, en las cuales ellos recordaban cuando fueron peregrinos y armaban carpas en el desierto y después se tenían que mover a otro lugar y armaban de nuevo ahí el tabernáculo y las carpitas, y ellos eran medio nómadas por algunos años, y esto les recordaba a ellos cómo Dios había proveído para ellos en el desierto. La fiesta de los tabernáculos era justo después de la fiesta de la expiación y también la de las trompetas y la fiesta de la luz, ¿no? Ellos sonaban unas trompetas por toda Jerusalén, más adelante encendían unas antorchas y unos candelabros, la trompeta avisaba que venía el rey, la luz se asomaba. Y finalmente la fiesta de los tabernáculos simbolizaba que Cristo o el Mesías un día moraría en medio de ellos nuevamente, como lo hizo con los antiguos cuando estuvieron en el desierto. De esa fiesta de los tabernáculos, el último día, los sacerdotes subían hacia los atrios de la entrada del templo en Jerusalén y vaciaban unos recipientes de oro con agua, lo cual simbolizaba, les recordaba a ellos, era figurativo de cuando Dios proveyó el agua de la roca. Jesús, a partir de eso, daría un sermón y diría que Él es el agua de vida, que de Él manaría agua viva para todos los que creyeran en Él. Seguimos un poco en ese contexto. En el capítulo 8 dice la Biblia que después de este sermón que Jesús hizo sobre, brindar agua viva para todos los que crean, salvación finalmente, ¿no?, para los que crean en Él. Versículo 53 dice, cada uno se fue a su casa, y 8, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a Él, y sentado Él les enseñaba. Entonces, vemos que aquí lo que sucede es que al día siguiente, tal como indica aquí, de esta situación, de la fiesta de los tabernáculos, Jesús volvió aprovechando que había una gran cantidad de peregrinos en Jerusalén. Recordarles que habían 3 fiestas que congregaban a todos los judíos en Jerusalén: la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Entonces Él volvió al día siguiente, había una gran audiencia y gente con sed de oír lo que Él tenía que decir. Por lo tanto, versículo 2, Él volvió y todo el pueblo vino a Él, y sentado Él les enseñaba. Pero aquí van a aparecer los mismos personajes que ya vienen hace varios capítulos apareciendo, tratando de tentar o pillar a Jesús con algún asunto.
Han cuestionado a Jesús porque sanó a una persona en día sábado. Han cuestionado de dónde es la autoridad con la que él hablaba las cosas que decía. Le cuestionaban acerca de su padre, porque Jesús repite muchas veces en el Evangelio de Juan que su padre está arriba. Pero ellos le conocían y decían, pero ¿dónde está tu padre? ¿Cómo dices esto? Te haces igual a Dios. Justamente está el hecho de que Jesús afirme tanto ser el Hijo de Dios y que tuviera su padre allá arriba, sería pie para una de las supuestas teorías que buscan los judíos que promovieron los judíos para desacreditar el cristianismo, diciendo que Jesús es un hijo no legítimo. ¿Por qué? Porque él dice, mi padre no está aquí. Y todos dicen, pero sabemos que te crió José, ¿cierto? Él dice, pero mi padre es de otro lugar. Él está en un lugar a donde yo iré y él sabe que yo he venido y él me ha enviado. Entonces todo esto va a hacer que se haga toda una teoría a lo largo de los siglos en contra de Cristo. Los judíos hoy en día dicen que Jesús es un hijo no legítimo, un bastardo, que no tiene padre, que nació de una relación adúltera entre María y probablemente algún soldado romano, según lo que ellos dicen. Lo que la Biblia nos enseña es que Jesús efectivamente no tuvo padre en la tierra, porque su padre es Dios mismo. Amén. Y Dios envió a Jesús al mundo Amén. Con el propósito de salvar a los perdidos. Y todo esto nos está mostrando la tragedia de la incredulidad de algunos fariseos y religiosos, porque miren el versículo 3, dice, entonces, en ese contexto, mientras Jesús enseñaba, los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Aquí tenemos el plan maestro de los fariseos, ¿cierto? No tenemos el detalle. ¿Cómo sucede todo esto? ¿Dónde encontraron a esta mujer? ¿Dónde estaba el hombre? Ya, porque tuvo que haber un caballero por ahí, ¿cierto? Entonces, aparentemente todo esto fue todo un engaño. Quizás incluso el hombre formó parte del mismo engaño para este plan, para pillar a Jesús en esta situación. La verdad que se ve poca misericordia, poca templanza de los fariseos, versículo 3, trayendo a esta mujer y poniéndola en medio. Recuerda que el verso 2 dice que hay una multitud. Todo el pueblo está alrededor de Jesús, escuchando lo que él enseña, y tuvieron que hacerse lugar entre ellos para pasar a esta mujer. Fíjate qué indignante la situación. Y ponerla ahí delante de todos y de Cristo y decir, ella ha adulterado y la hemos encontrado en el acto mismo. Bastante avergonzante la situación y bastante gráfica también. La pregunta es clave, versículo 5. Tú pues, ¿qué dices? Antes de continuar con la explicación de esto, un pequeño inciso, paréntesis. Algunas personas hablan de este pasaje, de estos versículos, como que no estuvieran en la Biblia. Se intenta decir que esta porción en algunos originales no está y en otros está como entre paréntesis, como aclaración. Creemos que ciertamente está, al menos en los manuscritos de que se traduce esta Biblia están. Y por cierto, todo el contexto posterior nos indica que tuvo que haber estado ahí. Porque Jesús más adelante va a hablar de ser Él la luz del mundo. ¿Y no estábamos en la fiesta de los tabernáculos? Que también era la fiesta de las luces. Por cierto, más adelante, en el versículo 20, se nos menciona que Jesús está en el patio donde está el cofre de las ofrendas. Este cofre estaba en el patio de las mujeres. La única parte en el templo donde las mujeres podían acceder. Tiene sentido que hayan traído a esta mujer en este lugar, porque en otro lugar los fariseos no podrían haberla llevado delante de Jesús si estuviera en otro patio del templo. Tuvo que haber estado en el patio de las mujeres y ellos trajeron a esta mujer en este lugar. Más adelante Jesús hablaría de cómo ellos morirían en sus pecados. Por cierto, el capítulo 7 al final también nos habla de cómo ellos le juzgaban o cómo
Cristo juzgaba las cosas, en el capítulo 7, versículo 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Están hablando de cómo juzgar las cosas, y más adelante Jesús hablaría de, bueno, el juicio es, ustedes tienen unos juicios superficiales y el juicio será por el pecado y otras cosas. Confiamos y creemos, para muchos de nosotros, esta historia encaja precisamente aquí. Y el contexto anterior y posterior se complementa y hay una armonía en todo esto. Y se puede ver con todo lo que se desarrolla en este capítulo, que este episodio continúa alrededor del templo en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Habiendo hecho ese inciso, continuamos en el capítulo 8, porque ellos hicieron esta pregunta, versículo 5. En la ley que nos mandó Moisés se ordenaba apedrear a tales mujeres. Mira lo que dice el libro de Levítico, por favor. Levítico capítulo 20, versículo 10. Levítico capítulo 20, versículo 10. Dice la Biblia lo siguiente: si un hombre cometiera adulterio con una mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente, ¿qué dice, hermanos? Entonces ellos, bajo esta premisa, intentan plantear esta situación. Traen a esta mujer y le dicen, la ley dice que debe ser apedreada. Bueno, empieza a apedrearla. Empieza tú y dinos qué debemos hacer con esta mujer. Ellos intentan de esta forma como pillar a Jesús. Porque si él dice que hay que apedrear a la mujer, ¿dónde quedaría su reputación como amigo de los publicanos y pecadores? Como siempre se presentó a lo largo de los evangelios. Pero si decía, no, la mujer no debe ser apedreada, entonces esto él estaría abiertamente quebrantando la ley, según el razonamiento de los escribas y fariseos. Y entonces eso le daría un caso para presentar a las autoridades y apresar a Jesús, por lo menos ante las autoridades judías. Pero lo que los fariseos aquí no sabían es que Jesús no buscaba la manera en que va a resolver esta situación. Mostrará un principio muy importante para nosotros. Mira el 6, dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el más postrero, y solo quedó Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora bien, algunos dirían, mira, Jesús está dando licencia para el adulterio. Está siendo muy permisivo con el pecado. Jesús está como de alguna manera quebrantando la ley. ¿No decía Levítico que debía indefectiblemente ser muerto el adúltero y la adúltera? Bueno, mientras los fariseos buscaban, por cierto, no de forma sincera, que se cumpliese la ley, lo que no estaban sabiendo es que la ley estaba cumpliéndose perfectamente en todo. Te explico por qué. En el libro de Levítico tenemos varias leyes que presentan una pena capital. Es decir, el hecho de que por un pecado una persona debe morir indefectiblemente. Ciertamente está en la Escritura. Pero estas leyes, por cierto, fueron temporales durante un periodo de tiempo y para este pueblo en particular. Desde el Sinaí, o desde que se dictó, hasta, mira lo que dice el libro de Lucas, por favor, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 16. Dice la Biblia lo siguiente, y bastante claro en este punto. La ley y los profetas, dice la Biblia, eran hasta Juan. Lucas 16, 16.
La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y Jesús plantea en el Evangelio de Juan un momento o digamos, punto histórico en el que las leyes civiles, como las leyes estas que tenían que ver con cómo resolver un caso entre dos personas que se engañaron y hubo adulterio, bueno, estas leyes quedarían obsoletas, dadas de baja con la cruz del Calvario. Jesús, al morir, deja anuladas las leyes ceremoniales y civiles judías. Por eso no hacemos sacrificios de animales. ¿Se imaginan? Traer todos los días, los domingos, un animalito aquí, sacrificarlo delante de ustedes y ponerlo en un fuego que se consuma, no estaría conforme a las organizaciones animalistas, al menos, ¿ya? Entonces, pero tampoco, digamos, de cierta manera, tenemos las otras ceremonias como expiaciones, matar un cordero, derramar su sangre y hacer otras cosas. Y también están en la ley. ¿Y por qué no la hacemos? Bien, porque la ley y los profetas fueron hasta Juan. Juan es el último profeta. Y la ley o el sistema mosaico, las leyes ceremoniales y civiles quedan dadas de baja en la cruz del Calvario. Hay un tercer tipo de ley en el Antiguo Testamento que es la ley moral. Esa va a ser para siempre. Porque el carácter de Dios representado en esas leyes morales nunca cambia. Mira lo que dice el libro de Efesios, por favor. El libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, mira lo que dice el versículo 14. Dice que Jesús es nuestra paz y que de ambos pueblos, judíos y no judíos, del pueblo judío y del pueblo que no era judío, porque se le había confiado a la nación de Israel durante siglos el mensaje de salvación. Pero en la cruz del Calvario se abrió una puerta hacia los gentiles también, los que no somos judíos, gracias a Dios, ¿no? Mi apellido es Soruco, nada que ver con Israel, ¿no? Entonces, no había oportunidad para mí, sino, bueno, gracias a Dios por la cruz del Calvario, porque por medio de aquello, 14, Él hizo paz entre ambos pueblos. Mira lo que dice, derribando la pared intermedia de separación. Estas ordenanzas que eran propias a la nación de Israel, dice aquí, fueron derribadas y fue como un camino abierto para todos. 15, mira la primera palabra, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué cosa? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Más adelante en el capítulo 3 de Efesios, él dice que eso se llama iglesia ahora. ¿Pueden ver el punto, hermanos? Ellos entonces dicen, la ley dice que hay que juzgarla. Y Jesús, consciente de todo esto, por cierto, el capítulo 16 de Lucas, cronológicamente es antes de este capítulo, él ya avisó que la ley fue hasta Juan y los profetas fueron hasta Juan. Y ya avisó que hay un reino que se avecina y que hay una nueva forma. En el libro de Mateo también ya avisó que habrá una iglesia, que el Hades no podrá contra ella, que esta iglesia tendrá, digamos, las llaves del cielo de aquí en adelante. Todo eso fue anunciado antes de este capítulo. Ahora bien, ¿qué quieren explicar estas leyes de pena capital? Ciertamente la Biblia dice que una mujer adúltera debía morir, pero habiendo sido abolidas o prontas a ser abolidas, todas estas leyes de pena capital simbolizan algo igual para nosotros. Y el concepto es bastante simple. El pecado mata. La paga del pecado es la muerte. Y también muestra que todos somos pecadores. Ahora viene un segundo punto. Doctrinalmente había una posibilidad de arrepentimiento. Mire el capítulo 5 de Levítico. Por favor, mire el capítulo 5 de Levítico. Y les prometo, hermano, que tengo un punto, pero vamos a llegar ahí en un momentito, ¿no? El capítulo 5 de Levítico, mira el versículo 5, si no me equivoco. Dice la Biblia lo siguiente. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó.
Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió un animal, ¿cierto? Un cordero. Y el sacerdote, que dice, hará expiación por su pecado. Fíjate cómo ellos son bastante selectivos con lo que mencionan de la ley. La ley dice que debe morir, pero la ley también dice que si uno se arrepiente y va por los medios que proporciona Dios, en ese caso el sacerdote, previo arrepentimiento, se hará una expiación y el pecado sería perdonado. El arrepentimiento arreglaría esa situación, si es que lo hubiese, y al parecer había ese sentimiento en la mujer. Y por otra parte, la ley se está cumpliendo completamente, porque muestra el principio de que el pecado mata, muestra el principio de que si se arrepiente del pecado alguien puede ser perdonado, pero también muestra el principio final y definitivo de la ley. Mira Romanos 6:22. Por favor, Romanos 6:22, vamos a verlo ahí en pantalla, porque dice la Biblia ahí lo siguiente. Romanos 6:22. Dice la Biblia, perdón, 3:22. Perdón, nuevamente, 3:20, ya que tengo aquí mi... Estamos en la Biblia, ¿cierto? No, ya, entonces... 3:20, mira lo que dice. Ya que por las obras de la ley, ¿qué dice? Ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley, ¿qué es? El conocimiento del pecado. Al final, ese es el propósito de la ley. Mostrar que somos pecadores, que el pecado mata, que el pecado es malo y que si nos arrepentimos, ¿cierto? Podemos ser perdonados por Dios. Pero ellos dicen, versículo 5, cuando traen a esta mujer, ¿qué vas a decir al respecto? Hay que matarla según la ley. Y quieren poner a Jesús en esta situación y acusarle de quebrantar la ley. Pero se está cumpliendo perfectamente la ley. Y se está viendo también algo más hermoso aún, que de aquí en adelante será muy común a todos los que confiemos en Él. Su gracia. Aquí vemos este contraste entre la gracia y la ley. La ley mata, la gracia perdona. La ley nos lleva a Cristo y la gracia que nos da Cristo nos hace libres de la condenación del pecado. Ellos intentaban que se cumpliese la ley y la ley se estaba cumpliendo en estos términos. Seguía mostrando esos principios y se cumplía su finalidad. Y en lugar Jesús de emitir un juicio contra la mujer, Jesús emite un juicio contra los jueces que traen a esta mujer. Hipócritas, que estaban condenando a otra persona y no se juzgaban a sí mismos. Y esto es bastante común realmente entre las personas. Y es bastante fácil señalar en todas las cosas malas y criticar y ser, digamos, un verdadero ojo crítico de las personas y de las situaciones. Pero es bastante difícil juzgarnos a nosotros mismos con esa misma precisión. Mira lo lamentable de esta situación. Los fariseos que estaban en medio de la fiesta de la luz y del tabernáculo tenían intenciones y deseos de que se asesinara a esta mujer. Y la mujer que estaba de donde la sacaron, ¿cierto? Ella sí es salva, versículo 11, porque dice, Señor, reconoce que Él le perdona y le puede salvar. Y quisiera que podamos, a través de este contraste, la mujer adúltera, pillada en el acto, salva, los religiosos, cumpliendo todas las cosas de la religión, perdidos. Esto debe ser, ojalá, una especie de llamado a la examinación a nosotros. Puedes estar en la iglesia hoy como ellos estaban en la fiesta de los tabernáculos, con pensamientos malos sobre otra persona, que tal vez está también aquí, porque es un familiar o un amigo. Qué trágico, qué lamentable que estemos participando de cosas religiosas, pero realmente no hay un corazón religioso en nosotros.
sino de juicio, de ley, de señalar, de criticar y de esperar cosas horribles para otros, a la misma vez que estamos cumpliendo con cosas religiosas exteriormente. Qué lamentable que sería estar en esta situación, celebrando a Dios, pero en realidad pensando cosas horribles en nuestro interior. La ley requería que los acusadores lanzaran la primera piedra. En el libro de Deuteronomio se dice eso. El que acusa, si está tan convencido de eso, tiene que tomar la piedra y empezar a tirar. Jesús no estaba pidiendo que los hombres, porque dice ahí el versículo, por favor, el versículo 7, él dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Aquí no está diciendo que no tiene que tener pecado, sino en realidad está hablando del pecado que se le acusa a ella. Un pecado de inmoralidad, el cual, por cierto, se puede cometer exteriormente, como lo hizo esta mujer, pero también internamente, con los pensamientos. Jesús dijo en Mateo 5, que si alguien mira con codicia a una mujer, a un hombre, ha adulterado con ella, con él, en su corazón. Y este pecado, el pecado de la inmoralidad, el pecado carnal, el pecado sexual, es bastante común en las personas, lamentablemente, inclusive en los creyentes, que se cuidan tal vez de no llegar al extremo de esta mujer, pero por otros medios se están dando licencias para estas cosas. Al aplicar la ley a la mujer y no a sí mismos, los dirigentes judíos que estaban aquí, que trajeron a esta mujer, estaban violando tanto la letra como el espíritu de la ley. Y pensaban a la vez que estaban defendiendo a Moisés. La ley fue dada para revelar el pecado. Y aquí estaba haciendo eso. No solamente el pecado de la mujer, sino el pecado también de los fariseos y religiosos. Ambos eran culpables de pecado. Solo que unos lo esconden, lo justifican y lo tratan de justificar incluso bíblicamente, diciendo: la ley dice, ¿no viste el versículo? Mientras que otros, con una actitud de arrepentimiento, es suficiente para Dios. ¿Cuál eres tú? El religioso que está cumpliendo con supuestamente algunas cosas religiosas y religiosamente correcto, pero está pecando en su interior. O el que está diciendo: soy culpable, me arrepiento, necesito el perdón. Quisiera animarte con esto a pensar en este contraste, la mujer en esta situación y los religiosos en esta otra situación. En los versículos, por favor mira lo que dice el versículo 6, Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo, y luego de decir que arrojen la piedra a la mujer, 8, se inclinó de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo. No se nos dice qué escribía. Hubiera sido lindo saberlo, ¿no? ¿Ya? Pues, ¿qué está haciendo ahí, no? Bueno, no sabemos qué escribió en la tierra, en el suelo del templo, pero algunos indican que podría haber sido, vamos a ver ahí en pantalla, por favor, Salmo 90, versículo 8. Salmo 90, versículo 8. Hay otros pasajes que podrían también, de alguna forma, indicarnos qué podría haber dicho. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros hierros a la luz de tu rostro. Y mira lo que continúa diciendo el Salmo. Todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Más adelante ese mismo Salmo habla de que fueron escritos en tierra los nombres de aquellos que se apartaron de ti. Al parecer Jesús escribe la frase y los fariseos, entendidos y conocedores de la ley, leyeron que los que se apartaron fueron escritos. Algunos dicen que probablemente muchos de estos fariseos
cometían los mismos pecados, pero solamente que no lo hacían en Jerusalén. Y probablemente escribió nombres que muchos de ellos conocían, o lugares que ellos sabían o visitaban, y eso fue como, este sabe algo mejor, ¿cierto? Entonces me empiezo a retirar, ¿no? Porque la Biblia indicó que nadie tenía que darle testimonio a Jesús sobre el hombre, porque él conocía perfectamente a cada uno. No sabemos qué estaba diciendo o escribiendo realmente, pero sí vemos un principio hermoso en esto, hermanos. El versículo 11 nos indica esto. Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Si has sido víctima del pecado de la inmoralidad sexual, interior o exterior, y en todas sus facetas y el abanico que el mundo ofrece, ¿cierto?, para alimentar este pecado y morbo en las personas, incluyendo los creyentes, ve a Jesús con la actitud de arrepentimiento, que Él puede perdonarte y decirte a ti también, 11, vete y no peques más. No debemos malinterpretar esta sección como para decir que Jesús tomó a la ligera el pecado o que contradijo la ley, porque la ley se cumplió aquí. Y nos muestra un contraste entre la ley y la gracia. La ley no puede salvar, solamente condenar. Pero la gracia de Dios en Cristo Jesús sí puede salvar. El pecado de la inmoralidad u cualquier otro pecado es igual de aberrante delante de los ojos de Dios, de un Dios 3 veces santo. Por lo tanto, el principio es el mismo. Ve a Él en arrepentimiento y serás salvo. Si no eres un creyente, hoy puedes serlo siguiendo estos pasos. Y si eres un creyente, hoy puedes recuperar la comunión con tu Dios si la has perdido. Si has estado cumpliendo con el servicio religioso, pero teniendo estos pensamientos sobre otras personas, también puedes ser perdonado de aquello. Cualquiera sea el pecado, Cristo puede hacerlo, perdonarlo y hacerlo a favor de nosotros. Y además, mira el versículo 12, lo que dice. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Recuerda que estamos en la fiesta de los tabernáculos, las cuales terminaban con los atrios con agua que caía por las escaleras, recordándoles el agua de la roca, y antorchas de fuego iluminaban la ciudad, candelabros, recordando la columna de fuego que les guió en el desierto. Entonces, cuando ellos cruzaron el mar y estuvieron en el desierto, Dios les dio el pan, les dio el agua y los llevó hacia donde debían ir. Les dio el agua de la roca, el maná, y por una columna de fuego, entonces Él lo guiaba a través del desierto en la dirección que debían ir. Jesús dice, versículo 12, yo soy esa luz. Y es curioso esto, cómo Él se sirve de lo común para darnos lecciones extraordinarias a nosotros. Cuando Él dice aquí, yo soy, ¿cierto? Está haciendo la segunda o tercera afirmación ya en el Evangelio de que Él es aquel que sus padres en el pasado vieron, siguieron y que les proveyó en el desierto. Esta afirmación de Jesús diciendo yo soy tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos, porque se encendían estos enormes candelabros en el templo y la ciudad a la noche se iluminaba con las luces de las antorchas, recordando la columna de fuego que había guiado a Israel en el desierto. Y hasta este punto Jesús ya ha dicho, yo soy el pan de vida, el agua de la peña, y ahora soy la columna de fuego. Ergo, Él está diciendo, yo soy el Dios de Israel. Sus padres en el desierto siguieron y Dios les dio el maná, yo se los di. Es más, yo soy el maná. Ellos siguieron hasta un lugar y no había agua, el agua estaba amarga y salió agua de la roca. Y Pablo dice en 1 Corintios 10, y la roca era Cristo. Y ahora dice, yo soy la luz, la columna que ellos siguieron, que ellos atribuían a Dios. Bueno, versículo 12, yo soy. Él está diciendo que Él es Dios. Él está afirmando una vez más aquí que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra para juzgar y para perdonar también. Y hablándonos de la luz,
que parece un concepto tan simple. El pan, el agua, cosas cotidianas. Jesús se sirve de lo común para hablarnos de lo extraordinario. Se sirve de lo físico para hablarnos de lo espiritual, de lo temporal para hablarnos de lo eterno, de lo presente para hablarnos de lo futuro, de lo terrenal para hablar lo celestial, de lo limitado para hablar lo ilimitado, de lo finito para hablar de lo infinito. Versículo 12 nos dice entonces: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ¿sabes qué, hermano? Cristo, si te arrepientes y pones tu fe en Él, te hará salvo del pecado. Arriba, pero también abajo. El pecado, como los mencionados anteriormente, tanto de los fariseos como de la mujer, también Cristo nos ha hecho salvo aquí abajo, para no volver a cometerlos. Y si estamos nosotros cayendo en algunos de estos pecados o cualquier otro, es porque nos hemos estado apartando de la luz, reprimiéndola por diferentes asuntos. No me refiero a que el corte de luz, hermano. ¿Ya? Entonces, por favor, que regrese para nuestros hermanos allá la luz. Pero me refiero que el versículo 12 dice: el que me sigue, mira lo que dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El perdón es gratuito para el que cree, pero no es barato. Costará todo tu pecado. Pero si tenemos a Cristo, tenemos la luz. Y nos da la posibilidad, la capacidad para no pecar más, o para, mejor dicho, no complacernos más en el pecado. Mira lo que dice Primera de Juan. Algunos años más adelante, el apóstol Juan escribiría una primera carta a algunas iglesias que están en Asia. Y mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17, dice la Biblia: toda injusticia, mira lo que dice ahí, es pecado. Pero hay pecado no de muerte. 18. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Nunca vas a poder erradicar completamente el pecado. Un día estaremos fuera de la presencia del pecado. Amén, hermanos. Amén. Pero por mientras estemos aquí, nunca podremos erradicarlo completamente. Tampoco Dios nos manda que lo hagamos, porque es imposible en nosotros. Pero sí podemos dejar de complacernos en el pecado, si es que la luz está en nosotros. Volviendo al libro de Juan, en el Evangelio, versículo 13 dice: entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Ellos bajándole el precio a sus palabras, diciendo: pero eso es lo que tú dices, ni papá tienes, ni sabes quién es tu papá, y vienes a decirnos esto. 14, Jesús le dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, y yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Y ya lo vimos en el capítulo 5 nosotros, hace algunas semanas. Jesús hizo también ciertas afirmaciones y después dijo: tengo el testimonio de Juan, tengo el testimonio de la Escritura, tengo el testimonio de Dios. Él presentó los testigos para dar veracidad a sus palabras, y pareciera estar recordando aquello. 17. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Pero ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Y Jesús les respondió: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Y si me conocéis a mí, también a mi Padre conoceréis. Y estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Le acusaron de dar testimonio
de sí mismo y de afirmar por sí mismo y de forma arbitraria ciertas cosas. Ya vimos que él presentó en los capítulos anteriores los testigos que dieran fe de sus afirmaciones. Los tribunales judíos no permitían que una sola persona diera testimonio de sí mismo, porque cualquiera podría decir cualquier cosa y no se podría probar lo contrario. Pero la luz tiene que dar testimonio de sí mismo. Y los únicos que no pueden ver la luz son los ciegos. Y una de las palabras clave en esta sección es testimonio. Y se usa varias veces en este pasaje a lo largo del capítulo 8, que vamos a continuar viendo la próxima semana. Y la pregunta es la siguiente: si estás dando tú un testimonio correcto de Cristo también al mundo. Cualquiera podría decir, sí, yo estoy bien, yo no sé qué, o señalar cosas de otras personas, pero la luz está en ti. ¿Está verdaderamente la luz? ¿Tú estás en luz o en tinieblas? Qué trágico es que los expertos de la ley ni siquiera conocían a su propio Mesías que le tenían delante. Y profesaban conocer la ley de Dios, pero desconocían al Dios de la ley. Y trágico sería también si tú estás el día de hoy aquí y no conoces a Dios, y no conoces a Cristo, y no tienes la luz. Yo quisiera animarte a pensar en esto el día de hoy. Jesús puede perdonar. Jesús es Dios mismo y tiene esa facultad y lo puede hacer así en ti si te arrepientes de todo corazón. Jesús está diciendo que se irá, pero ellos no podrán ir. A lo largo de los capítulo 8 y los anteriores ya he dicho varias veces, a donde voy, ustedes no irán, a los fariseos. No solamente significa que los incrédulos no irán al cielo, también está refutando la salvación universal que dicen algunos como todos somos hijos de Dios. No es así. Solo los que han creído de esta manera, según como lo plantea la Biblia. Pero también plantea algo un poco presuroso para nosotros. Él está diciendo me iré, me voy a ir. En otras palabras, no me queda mucho tiempo. La oportunidad es acotada. Tenemos una sola vida. No la desperdicies. Cree en Él. Si ya lo has hecho, vuelve a creer por aquel pecado que has reincidido, que de alguna forma te ha tomado a ti. Queda poco tiempo. El Señor vuelve pronto. La oportunidad para confiar es limitada. Por eso no dejemos pasar más días y pongamos nuestra confianza en el Salvador. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te agradecemos, Señor, por tu palabra y porque a través de esto